Vamos a darle la bienvenida a Agustín Rombolá. Él es abogado en la UBA, magíster en Administración y Políticas Públicas, tiene una diplomatura en Ciencias Políticas y en IA y Gobierno. Bueno, tiene un amplio trayecto también comunicacional. Para nosotros es un honor recibirlo. Gracias, Agus, por venir. El honor es mío. Hola, Angie. Hola, Alan. Hola, Fer. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Todo bien, gracias, Agustín, por el tiempo. Estamos hablando de esta temática de universidad y el otro día fue la cuarta marcha en reclamo de lo que es la asignación de presupuesto, ¿no? Para las universidades, porque estaban reclamando rectores, alumnos, docentes, todo lo que es este reclamo que ya pasó por el Congreso, que ya se hizo ley, que la justicia dijo hay que dar el presupuesto universitario, pero hay una actitud clara del gobierno nacional en no querer darlo. Y quiero leer textual lo que dijo Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universidades. Dijo: vos podés juntar 100.000, 1 millón o 5 millones de personas, pero el otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí. Yo quería preguntarte, ¿qué está pasando realmente con lo que es el financiamiento de universidades y por qué esta obstinación de parte del gobierno nacional? Primero, que tiene razón el galleguito Álvarez, ¿no? Digo, es el galleguito porque el gallego nunca va a llegar a ser gallego, Alejandro Álvarez, lamentablemente. Tiene razón, no importa cuánta gente juntemos, al final del día es una decisión política y tiene que ver con que la clase política decida o no enfrentarse a ese poder preestablecido. Respondiendo a tu pregunta, Alan, la verdad es que a mí me parece que yo creo que hay una estrategia discursiva muy interesante, desproveyendo de lo ético y de lo moral, y muy trabajada desde La Libertad Avanza, desde antes incluso de que gobiernen, que tiene que ver particularmente con esto, con el todo marcha acorde al plan, ¿no? Yo jodo mucho con esta frase, porque yo creo que a ellos todo les marcha acorde al plan. Si uno empieza a juntar las piezas del rompecabezas de lo que es el gobierno de La Libertad Avanza, y uno ve, por un lado, la calidad de candidatos que ponen en el Congreso de la Nación. Por el otro lado, el financiamiento absoluto de los servicios públicos de un Estado que con mayores o menores diferencias todos hemos defendido como una base identitaria o constitucional de la Argentina, ¿no? La educación pública, la salud pública, un determinado acceso a una igualdad de oportunidades, más allá que en este último tiempo claramente cayó, en esta última década sin contar a Javier Milei. Y por el otro lado tenés una estrategia total y absoluta de entrega de todo lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, con nuestro territorio y con todas las cuestiones, te diría, inmateriales que constituyen al ser argentino, la independencia argentina, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con esto de que en la pospandemia se profundizó mucho, que tiene que ver con la cuestión individual, con el que tiene más guita es porque es mejor persona, si sos pobre porque querés. Todo lo que tiene que ver con la cuestión material e individual que se lamentablemente encuentra, si se quiere, su epítome en la mujer como modelo de OnlyFans, vendiéndose como un empoderamiento de la mujer por ganar tanta guita por mes, y el hombre como cajero de un casino ilegal, porque es lo que sucede en el conurbano bonaerense. Los que apuestan y ganan mucha guita son de otro nivel, que no es importante en términos proporcionales o estadísticos. Y creo que esos dos vectores, si se quieren, de discurso son acordes al plan y tiene totalmente que ver con lo que te decía al principio del Congreso de la Nación, que es como el lugar al que la política o los medios o la gente mira para representar. Bueno, esto te representa hoy. Hoy te representa Lilia Lemoyne. ¿Por qué? Porque vos tenés que laburar para otra corporación, para otro interés, para algo que no tenga tanto que ver. El otro día leía un texto muy interesante que ni siquiera es de acá, es de un autor estadounidense que decía que la sociedad occidental renunció a la grandeza, renunció a la concepción de la civilización y empezó a formar parte del juego, un juego en el que gana el que tiene más guita, y no importa lo que pase con el otro, y esto es un sálvese quien pueda, una ley de la selva en la que yo te tengo que arruinar, aplastar la cabeza para ganar $2 más y poder sentirme mejor conmigo mismo. Bueno, en ese sentido todo marcha acorde al plan. Y entonces, ¿por qué financian las universidades? Porque parte del plan y parte del rol que la Argentina debiera cumplir en el sistema geopolítico internacional, tiene que ver con una Argentina puramente extractivista, por eso el RIGI, el RIMI, el Super RIGI, con una lógica absolutamente de exportación de los recursos naturales, con una mano de obra barata y poco calificada, por eso el de financiamiento de las universidades, con encargados de locales como Zara,
Porque esto yo lo vi con empresarios textiles, por ejemplo, de la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Tipo que tenían 4 o 5 locales, hoy tienen medio. Porque les quedan del último local, tenían 4 empleados, ahora tienen 2. Obviamente, ¿quién se banca este mega ajuste, esta falta de acceso al crédito, esta falta de oportunidades? Se lo banca Zara. No se lo bancan los locales textiles del conurbano bonaerense. Entonces, ¿a dónde va eso? Va a que el que tenía 4 locales de ropa o el que tenía 4 bares en la ciudad de Buenos Aires, hoy es el encargado de un Starbucks o es el encargado de un Zara. ¿A dónde va la cuestión? El otro día lo estaba viendo con el RIGI. El 99% de las inversiones del RIGI son extranjeras. Nos pasó el otro día, estábamos mirando el boletín oficial y vimos que había normas en inglés que tenían que ver con el cuidado de nuestros datos. Un decreto, una resolución que sacó la Secretaría de Ciberseguridad, en donde tenía palabras en inglés y en donde estaba claramente vinculado a todo lo que tiene que ver con la lógica de Peter Thiel, de Palantir y de las cuestiones de seguridad y de manejo de datos que no tienen absolutamente nada que ver con el manejo de los datos por parte de los argentinos para los argentinos. Bueno, la universidad es una arista más, que probablemente la arista más importante, porque es una arista que garantiza, por un lado, la movilidad social ascendente. Yo soy hijo de carnicero y una ama de casa, primera generación de profesionales, y no podría estar acá sentado sin la universidad pública, sin la Universidad de Buenos Aires particularmente. Y por el otro lado, por supuesto, con esta lógica a la que siempre hacemos referencia de entrega, de sometimiento y sobre todas las cosas de renuncia a una Argentina mejor. Hay algo que vos Sí. siempre decís que lo tomamos como una frase para traerla al programa, que es la libertad de sometimiento, y hablás que en estas disputas lo que en realidad está en juego son modelos de Estado. Ujú. Primero preguntarte, ¿qué modelos de Estado están en juego? ¿Y por qué crees que la gente, a pesar de todo lo que ve y de las marchas multitudinarias a favor de la universidad pública, gratuita y de calidad, sigue de alguna forma dándole crédito a este gobierno para que continúe con estas políticas que en principio incluso los afecta a ellos mismos, ¿no? Totalmente. Mira, arranco de atrás para adelante. Creo que de adelante para atrás, mejor dicho. Creo que la gente, esto de que la gente siga apoyando, empieza a, por lo menos, ponerse en discusión. Todos los índices, todas las encuestas marcan una franca caída de lo que tiene que ver con la confianza en el gobierno, con la expectativa de futuro, con el optimismo de la gente. Y obviamente que tiene un sentido porque vos ves que cae el salario real, que suben las tarifas, que la deuda familiar se triplicó y está a niveles históricos, que el acceso al crédito está por el piso. Entonces, que no podés, que ya comprar es una utopía y alquilar, por ejemplo, en los centros urbanos más importantes se empieza a ser una utopía también. Entonces, lo de la confianza o lo del apoyo, yo esperaría la elección que viene. Para mí, Javier Milei no tiene ninguna posibilidad de reelegir. Para mí ya no tiene ninguna posibilidad de reelegir. Creo que es un modelo que está absolutamente terminado. O por lo menos es un candidato que está absolutamente terminado. Porque después por ahí, para otro programa, podríamos hablar de lo que implica Patricia Bullrich como la cara B, el lado B del ajuste, que es la represión. Y Patricia Bullrich es la que mejor encarna esa idea. Y por el otro lado, para contestarte lo de los modelos de Estado, y quiero vincularlo con lo anterior, que tiene que ver... Nosotros durante la campaña anterior hablamos mucho de soberanía, hablamos mucho de la Argentina bicontinental. Y claramente... vamos a pensar bien de algunas personas que conforman el gobierno, de otras como Caputo, Sturzenegger es imposible, pero de otras personas yo creo que pueden llegar a creer en la teoría del derrame por ahí, que pueden llegar a creer en lo que decía Malamud, en esta falsedad absoluta que es el desarrollo por invitación, ¿no? Esto de, si vos sos el empleado del mes de Donald Trump durante 18 meses consecutivos, eventualmente va a llevar inversiones que de alguna manera van a solucionar la vida de los argentinos. De alguna manera nunca sucedió, ¿no? Porque, por ejemplo, con el RIGI, como bien sabemos, la ley del RIGI, al tercer año ya no tenés ninguna obligación de dejar ni un centavo de dólar en el mercado argentino, con lo cual, y los primeros y segundo es una proporción marginal y que va decayendo, digamos, año tras año. Entonces, la verdad es que el modelo de... Yo te digo cuál es el modelo de Estado de Javier Milei, que para mí es sobreestimar a Javier Milei. Yo te digo cuál es el modelo de Estado de, lamentablemente, los empresarios y el círculo rojo que banca Javier Milei. Es un Estado más parecido a Sierra Leona, es un Estado mucho más parecido a los estados fallidos de Centroamérica o del África subsahariana, porque creo yo, y esto también es imposible hablar de esto sin hablar de geopolítica, aunque es un tema muy profundo y para desarrollar más adelante, pero que el hemisferio norte está llegando a un límite de producción, a un límite de ganancia, a un límite de civilización también. Tiene problemas migratorios, tiene problemas productivos, tiene problemas industriales, tiene problemas etarios. Y para todo eso necesita cada vez más recursos para cada vez
más gente que no se corresponde con el modelo de sociedad que ellos tenían pensado en su momento. ¿De qué manera pueden llegar a sostener este esquema Ponzi en el que se convirtió el postcapitalismo que vivimos, reventando a los países del sur global en términos de recursos y en términos políticos, para que ellos puedan tener 1, 2, 3 vidas más y ver si, en el caso de Donald Trump, que creo que es un intento válido por más que yo tenga 75.000 millones de diferencias con él, que es el de cambiar una lógica de un capital o de un sistema capitalista que produce todo afuera, todo en China, todo en Taiwán, llevando los dólares para allá, llevando la deuda para allá, llevando la mano de obra y las calificaciones para allá y quedándome yo con los bonos, con las acciones y con la especulación. De hecho creo que la guerra de George Bush tiene que ver bastante con eso, en cómo intenta cambiar la matriz productiva de Estados Unidos para que el yankee vuelva a producir en Estados Unidos. Bueno, eso estamos acá. Pero en ese modelo de Donald Trump, Argentina es el proveedor de esos recursos. El modelo de Donald Trump no se sostiene si no hay países como Argentina absolutamente sometidos, dándole los dólares, porque eventualmente los vuelven a sacar, los recursos primarios y garantizándole que acá no va a tener ninguna competencia, por ende, y vuelvo a las universidades, personas que no tienen ninguna calificación y ninguna aptitud profesional para poder competir con las empresas o con las compañías o con los intereses que vienen a operar en Argentina. Como colofón final, creo que tiene que ver, sin lugar a dudas, toda la cuestión de la universidad, pero también de la desindustrialización, tiene que ver, y nosotros como generación, creo que tenemos que empezar a hablar del año 2048. En Argentina, en el año 2048... No nos puedes spoilear las preguntas. Ah, sí, perdón. Era una de las preguntas, no, porque justamente es algo de lo que vos siempre hablas. Sí. Y digo, está bueno que le cuentes a la gente, tenemos muy poquito tiempo, sí. pero que vos le cuentes a la gente, pero también preguntarte qué difícil es hablarle a una persona o a una familia que no llega a fin de mes, que no puede tener cobertura de sus necesidades básicas, que cada vez está más asfixiado, que tiene pluriempleo, que la salud mental está cada vez más deteriorada sobre... Total. El 48, digo, es importantísimo. Sí. La soberanía es importantísima. Pero digo, me parece que hay como dos líneas discursivas que no tienen un interregno ahí que se crucen en algún momento. Es súper interesante lo que decís y yo diría que si les parece que el largoplacismo es costoso, probemos con el ya probamos con el cortoplacismo. Y el cortoplacismo nos trajo hasta acá. Digo, el parche del parche, votar el mal menor, ir poniendo bono atrás de un bono, atrás de una deuda, reventar las cajas públicas para pagar la deuda externa, no proporcionar accesos a derechos fundamentales, particularmente en el conurbano o en lugares de mayores concentración, de mayor densidad demográfica, con que tiene que ver con la salud pública, la educación pública, el acceso a la vivienda, mejores condiciones de vida. Ya probamos con todo eso y no funcionó. Entonces, yo intentaría salir de la falsa dicotomía de que pensar en el largo plazo no es solucionar los problemas del corto. Y eso me parece que es muy interesante. Digo, hablar de Argentina 2048 es hablar de una Argentina de desarrollo, es hablar de una Argentina soberana, y eso empieza hoy. Pensemos que de 2048 son 4 presidentes. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar ahora, y para llegar a 2048 bien, hay que llegar con una Argentina desarrollada. No podemos decir, en 2048 vamos a tener un polo industrial, un complejo industrial espectacular en la Patagonia. Hay que empezar ahora. Entonces, pero ¿qué pasa en el 48 para los que están totalmente desprovistos de cualquier tipo de información? En el 2048 se rediscuten los términos del Tratado Antártico. O sea, Argentina va a perder una porción. Argentina ya tiene el 25% de su territorio colonizado por el Reino Unido, que es todo lo que es Malvinas y la parte marítima, digamos, del alrededor, las millas que las van extendiendo año tras año, mientras nosotros discutimos cual intrusos OLAM entre un candidato sí y un candidato no. Lo que viene sucediendo es que año tras año las millas marítimas desde la costa de Malvinas para adelante nos la van sacando Reino Unido. Y en 2048 se pone en discusión de vuelta la soberanía sobre la Antártida. Una soberanía que se encuentra superpuesta entre Argentina, Chile y Reino Unido. Entonces, si no entendemos nosotros... Y perdón, me falta algo. La Antártida hoy, el continente antártico, es el lugar... Vean Groenlandia. Groenlandia es un spoiler de lo que va a pasar. Trump quiere conquistar Groenlandia porque sabe lo que hay abajo del hielo. Entonces, y Antártida es un continente donde tiene tierra, con lo cual tiene mucho más recursos. La Antártida es el lugar con más recursos de la historia de la humanidad en los que está encontrado, y por algunos acuerdos científicos todavía no se llegó a la explotación
de todas esas fuentes de energía que hay. Hablamos de gas, hablamos de petróleo, hablamos de tierras raras, hablamos de todo lo que necesita la humanidad para seguir avanzando a nuevos estadios tecnológicos y civilizatorios del siglo XXI y del siglo XXII. Argentina hoy tiene una posición privilegiada en la Antártida y va a ser lo que termine decantando el destino argentino. Si Argentina pierde la Antártida en 2048, nos vamos a tener que resignar en un estado fallido a porciones de tierra gobernadas por corporaciones y a mirar mucho más a un Sierra Leona o a un Sudán que a una Australia. Argentina tiene la posibilidad todavía de ser ese país desarrollado que es nuestro proceso en algún momento. La verdad que es muy interesante, creo que lo que estás comentando, la verdad que no sé si la audiencia tenía conocimiento de esta situación, no todo el mundo lo conoce y qué interesante el poder saberlo y poder proyectarnos también, porque eso nos va a influenciar como país soberano, en la economía, en muchas cosas. Y como hacemos en cada programa con los invitados, le pedimos en un minuto o dos, una reflexión final que puedas mirar a la cámara y que puedas dejarnos un mensaje para nosotros y para la audiencia. No, primero agradecerles. Pensar en que hoy el involucramiento es lo único que nos va a sacar de este lugar y sobre todo el destino al que nos quieren llevar. Hoy hay fuerzas muy potentes, muy profundas que tienen que ver no solamente con lo económico y lo productivo, sino que tienen que ver con lo cultural. La gran batalla cultural de la que habla Milei es esta, es creer que la Argentina está destinada a ser sometida, a ser empleada, a ser un país subsidiario de otro. Y Argentina nunca fue eso y nunca fue pensada para eso. La historia argentina está concebida para un destino de grandeza, para un destino de liberación, para un destino de riqueza. Entonces creo que necesitamos reencontrarnos con ese destino que en algún momento soñamos. La universidad pública en su momento fue probablemente el vector más interesante y más importante del siglo XX para que los hijos de inmigrantes, como yo soy nieto de inmigrante, para que los argentinos puedan soñar con una mejor vida, puedan acceder a una mejor vida, pero también la universidad pública sirvió para que la nación tuviera activos mucho más valiosos y cotizantes para el desarrollo y la mejora de la sociedad. Está muy bien que cada uno de nosotros tenga el deseo de ser abogado, escritor, contador, historiadora, pero en mi opinión es más interesante pensar qué necesita la nación. La nación necesita abogados, la nación necesita ingenieros, la nación necesita historiadoras, la nación necesita científicas. Hoy la nación argentina tiene que aunarnos. El proyecto 2048 creo que es un ejemplo muy importante para la grandeza de la Argentina, para defenderla. Y las universidades públicas es un camino y un hito fundacional y fundamental para defenderlas y llegar a ese destino que nuestros próceres soñaron y que creo que nuestra generación también y que creo, por supuesto y por sobre todas las cosas, que lo vamos a defender de la mejor manera.